Buenas, bienvenidas a todas a esta tertulia que hemos organizado con motivo del 8M, el Día de la Mujer Trabajadora. Creo que vamos a ir empezando ya porque estamos ya todas, así que, bueno, muchísimas gracias a todas por venir, tanto a las panelistas que luego presentaré, como a la gente que está en la tertulia. Hoy nos acompañan 4 panelistas, 4 mujeres trabajadoras de distintos campos de la ciencia y la ingeniería, con las que hablaremos sobre la figura de la mujer en STEM, y sobre la masculinización histórica de los ámbitos de la ciencia y la ingeniería y sus consecuencias. Antes de presentarlas, me gustaría hacer una pequeña introducción, una mini chapa, que espero que no sea demasiado larga ni demasiado pesada, sobre la situación de la mujer en la ciencia y la ingeniería y por qué este problema es tan importante. En primer lugar, me gustaría hacer hincapié en un tema que muchas veces pasamos por alto, que es la supuesta objetividad de las STEM. Aunque la propia ciencia, incluso dentro de su propio campo, rechaza la posibilidad de encontrar una verdad categórica, sí que seguimos arrastrando una influencia positivista que contamina la tónica general y nos deja con un pensamiento de adoración a la ciencia como única fuente de conocimiento auténtico. Y la idea de que el conocimiento científico es verdadero y sobre todo es objetivo es algo que seguimos arrastrando y en muchos casos es erróneo. Es verdad que hay una objetividad innegable en un 2 más 2 son 4, pero la ciencia y la ingeniería van más allá de eso. La ciencia y la ingeniería transforman la sociedad y entonces no es descabellado pensar que esa misma sociedad también transforma o afecta o influye en cómo se desarrollan esa ciencia y esa ingeniería y sobre todo en qué resultados buscan y alcanzan. Esto que os estoy contando, esto de lo que os estoy hablando, es un ámbito de la sociología que se llama STS, es Estudios sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad, y que os animo a todas a explorar porque la verdad que es bastante interesante y poco conocido. Básicamente, resumiendo, lo que aprendemos en estos estudios es que la ciencia y la tecnología dependen en gran parte del entorno en el que se desarrollan y, en este caso, si el entorno en el que se desarrollan cuenta con una desigualdad de género sistemática, pues esto se verá también en la propia ciencia e ingeniería desarrollada y en cómo se desarrolla. El estudio de las desigualdades de género en ciencia e ingeniería se centra en varias cuestiones, como por ejemplo, ¿dónde están las mujeres en la historia de las STEM? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no aparecen? ¿Cómo han afectado las aplicaciones y tecnologías de las tecnociencias a las mujeres y a nuestra concepción de género, de raza y de sexualidad? ¿Cuáles deberían ser las prioridades en cuanto a una educación feminista en STEM? ¿Y cómo podemos adecuar las epistemologías, ontologías y filosofías de la ciencia al problema de la mujer? Bueno, sobre todo esto y sobre mucho más hablaremos hoy con nuestras 4 panelistas. En primer lugar tenemos a Inés Uriol Balbín. Buenas, Inés. Hola. Es ingeniera aeroespacial por la Universidad Politécnica de Valencia y es coordinadora de la especialidad de estructuras espaciales en el máster de aeroespacial en la Universidad de Delft, en Holanda. Contamos también con Laura Cornejo. Buenas, Laura, que es profesora aquí en la Universidad Rey Juan Carlos y es doctora cum laude por la Universidad de Alcalá. Está con nosotras también Inmaculada Serrano Gandía, directora de Deimos Satellite Systems en Deimos Space, ingeniera informática por la Universidad de Málaga y MBA por Est Europe. Y con Mari Carmen Requena, ingeniera aeronáutica por la Universidad Politécnica de Valencia y Maintenance Safety Manager en Air Nostrum. Muchísimas gracias a todas por estar aquí hoy con nosotras. La tertulia se centrará, como ya hemos ido comentando estos días, en 4 grandes bloques, que contaremos experiencias, intercambiaremos impresiones y compartiremos opiniones. Estos bloques son experiencias personales como mujer en el ámbito de la ingeniería, soy el primero. Después hablaremos sobre referentes femeninos en STEM, reflexiones sobre los efectos de la masculinidad histórica, de la masculinización histórica de la ciencia e ingeniería y qué efectos ha podido tener eso a lo largo del tiempo. Y, por último, hablaremos sobre mitos y realidades de las mujeres en ingeniería. Bueno, entonces, sin más dilación, hola a todas, bienvenidas, gracias por estar aquí. Empezamos. El primer gran ámbito del que vamos a hablar son las experiencias personales como mujer en el ámbito de la ingeniería. Bueno, voy a dar un par de datos para introducir el tema. Según el informe Datos y Cifras del Sistema Universitario Español del Ministerio de Universidades del curso pasado, 2019-2020, las mujeres conformaban el 59% total de los matriculados. Sin embargo, si nos centramos en carreras tecnológicas, este porcentaje se reduce al 24,8%. Y además es un porcentaje cuya tendencia se mantiene a la baja, es decir, ha ido bajando a lo largo de los años. Entonces, bueno, en primer lugar quería preguntaros cuál fue el primer encontronazo que tuvisteis
con la realidad de la brecha de género en vuestra trayectoria dentro de vuestro campo? ¿Fue en el instituto, en la universidad, en el trabajo? Pues Mari Carmen, por ejemplo. Hola. Yo quizás no sea el mejor ejemplo porque precisamente yo personalmente no lo he vivido. Entonces, desde mi primera experiencia laboral, incluso mi responsable era una mujer y se me ha tratado en todas mis etapas laborales por igual. Entonces, personalmente yo no he vivido esa diferenciación ni ese problema. Genial, pues qué suerte, ojalá, ojalá nos pasase a la mayoría, sí, sí. Pues, Sí, quizás sirva pues, para tener un poquito de esperanza también. sí, pues sí, totalmente, completamente. A ver si cada vez somos más las que no tenemos que enfrentarnos a este tipo de situaciones. Bueno, no lo he dicho, pero cuando queráis, el resto de las ponentes podéis hablar, interrumpir y opinar, aunque yo no os diga, Inés, no, tal. Es igual, esto es vuestro y nuestro, esto lo compartimos, no hace falta pedir turno de palabra. Pues, por ejemplo, Laura. Bueno, muchas gracias Raquel por la invitación también. Un poco lo que ha comentado Mari Carmen, yo tampoco me he enfrentado a una desigualdad. Quizá la primera impresión cuando empecé la carrera en el 2008, pues bueno, el primer día de clase llegar y sí que ver más chicos que chicas, pues eso era evidente. Sí que se notaba en cuanto, por ejemplo, en mi año de matriculación, pues que éramos muy pocas, incluso en muchas asignaturas, de estar sola en clase determinados días, porque a lo mejor las poquitas que somos y alguna no puede venir por lo que sea, pues es donde ahí lo he notado. En cuanto a ver un poquito de brecha, pues en ese sentido fue mi primer encontronazo en la carrera. Sí, eso supongo que lo habremos vivido la mayoría, ¿no? Sí. El llegar a clase y que la gran mayoría, inmensa mayoría en algunos casos, pues sean hombres. Sí, sí. Inés. Sí, no, a mí lo que me sorprende es que, pues eso, cuando empezamos nosotros la carrera, éramos, pues lo estaba, de hecho, ayer pensando, éramos en torno a un 20% en la carrera de Ingeniería Aeronáutica. Yo ahora que trabajo pues con los que entran nuevos, como Laura, y veo también las proporciones, aquí en la Universidad de Dell, pues son parecidas, incluso un poquito más bajas, están entre 15, 18 y no cambia, ¿no? Y bueno, no es que seamos muy mayores, pero ya hace, pues eso, 12 años que nosotros empezamos la carrera y que eso, que la situación se mantiene constante, que no mejora. A ver, tampoco queremos el 50% de la noche a la mañana, pero que es eso, que la situación está como estancada. Y eso, pues a largo plazo sí que puede ser algo que nos afecte a todos como industria. Sí. Sí. Y luego decir que yo aquí sí que noto una diferencia de género, o sea, a nivel universitario sí que hay una diferencia importante, o sea, hay muchos más profesores que profesoras en toda ingeniería, no solo en ingeniería aeroespacial. Y cuanto más subes de nivel en el ámbito académico, también hay cada vez menos y menos mujeres. Entonces eso a la larga también influye cómo se enseña la carrera y qué tipo de referentes hay para los que entran nuevos, que eso es importante. Sí, sí, de eso hablaremos también un poco más adelante. Inmaculada, ¿cuál fue tu primer encontronazo? Pues a ver, yo creo que soy la más mayor de todo el grupo, con bastante diferencia. Me tengo que remontar hace unos 30 años para recordar cuando empecé la carrera, ¿no? Incluso estaba pensando ahora en el último año de lo que ahora es bachillerato, ¿no? Que en mi época era otra cosa, pero que sería el equivalente a segundo de bachillerato. El grupito de gente que dentro de una promoción que éramos en el entorno de unos 160 alumnos, con 40 alumnos por clase, o sea, otro entorno educativo completamente distinto, pero el grupito de gente que inicialmente escogimos el área más ingenieril, que implicaba tener dibujo técnico, pues en una promoción de unos 150 y tantos, 160, recuerdo perfectamente que éramos 16, y de esos 16 solo estábamos 2 mujeres. De las 2 mujeres solo me dediqué yo, porque al final la otra compañera decidió que aquello era muy duro y
bueno, pues terminé estudiando económicas, ¿no? Y hoy en día trabaja en Hacienda. Bueno, es un ambiente que desde el principio tienes que tener claro que eres una minoría. Yo con los años no sé si las cosas han mejorado mucho, por lo que me estáis diciendo no mucho, pero es que yo, y una cosa que decía Inés que me parece muy importante, es que yo me recuerdo en aquellas clases, en concreto de dibujo técnico, al profesor diciendo, es que las mujeres para esto del dibujo técnico no valéis. ¿Verdad? O sea, yo eso todavía lo recuerdo, ¿no? O sea, yo tengo una anécdota muy divertida que es que una vez no tenía tiempo de presentar un trabajo y pues hice lo típico, de pedirle a alguien, a un íntimo amigo que me hiciera el trabajo. Y él hizo 2 trabajos idénticos. Mi trabajo sacó un 6 y el suyo sacó un 9. La única diferencia que había entre un trabajo y otro, yo no puse nada, o sea, solo puse mi nombre. Es que yo era una mujer. Entonces, bueno, por lo que veo esas cosas no han cambiado y por supuesto ya en la carrera, hombre, quizás yo como no estudié ingeniería aeronáutica, estudié ingeniería informática y por aquella época, estoy hablando de finales de los 80, principios de los 90, pues era algo que acababa de llegar, que era una carrera completamente novedosa, que parecía que el futuro del mundo estaba ahí en nuestras manos, pues había, quizás podríamos estar en el entorno del 30-35% de mujeres, ¿no? las que empezamos aquella carrera. Luego es cierto que terminarla fuimos menos, ¿no? Pero empezarla sí. Y lo que yo sí que he visto en mi experiencia profesional es que con los años es muy difícil, te llegan, visto desde mi perspectiva de empresa, es que te llegan pocos currículums de mujeres. O sea, es complicado, ¿no? Yo creo que hay que poner el foco mucho antes. O sea, yo creo que hay que poner el foco en esto de las STEMs cuando estamos hablando de niños, de primaria, de educación primaria. En esto o en cualquier cosa, o sea, que a partir de ahí empiecen a ver que tienen capacidades para hacer lo que quieran y que no... Pero tenemos que empezar mucho antes, porque cuando ya llegas al bachillerato, cuando ya llegas a la universidad, pues vosotras mismas lo decís, es que es un 20%, que no es mucho más. Y siguiendo con lo que comentaba Inés antes, ¿habéis visto, si habéis estado trabajando fuera o viajando fuera, habéis visto diferencia en esto entre dentro y fuera de España? ¿Diferencia notable? Pues yo, la verdad que debo decir que la primera vez que yo fui fuera de España, pues yo estudié la carrera en Valencia, la primera experiencia hice unas prácticas en Alemania, en medio de la nada en Alemania, y allí muchas menos mujeres a las que incluso yo ya estaba acostumbrada. O sea, la situación en España era mejor que en Alemania. Y esto me lo volvió a confirmar porque fui de Erasmus a la Universidad de Múnich en Alemania y allí era la única mujer en muchísimas de las clases, Sí, sí, sí. Y me sorprendió porque yo pensaba, mi imagen era Europa, igualdad, mucho mejor. Y la verdad es que mi experiencia ha sido todo lo contrario, que en España como que se tiene esa conciencia de que es un problema, mientras que donde yo he vivido, que he sido Alemania y en Holanda, es un problema que no se acaba de solucionar. De hecho, aquí en la universidad en la que trabajo yo es un problema generalizado. O sea, hay muy pocas mujeres. El porcentaje de la universidad es en torno a un 70% hombres en general. Toda la universidad técnica, es muchísimo. Y sí, y a nivel laboral también es la situación. Así que yo siempre que saco el tema, digo yo, mi experiencia en España, aunque es más limitada, siempre ha sido mejor en cuanto a más oportunidades para las mujeres que en el extranjero. Sí. Que es un poco, quizá no es la idea que se tiene, pero esa es mi experiencia. Sí. ¿Y el resto? ¿Habéis tenido alguna experiencia profesional o universitaria fuera de España en la que hayáis visto alguna diferencia? Pues a ver, yo sí que he estado trabajando una época hace muchos años ya, en Estados Unidos y luego, bueno, pues por temas profesionales, la verdad es que me he movido un poco por todo el mundo. Yo creo que menos en Australia, no he estado un poco por todas partes, ¿no? Y coincido un poco con Inés, ¿no? Pensamos que aquí la situación está muy mal, pero hay sitios donde está mucho peor, ¿no? Incluso, o sea, si nos referimos expresamente al ámbito aeroespacial, yo recuerdo
llegar a una empresa aeroespacial en Corea del Sur y bueno, iba como responsable de toda la delegación de ingenieros que íbamos allí a trabajar durante un par de semanas, codo a codo con los ingenieros coreanos. Y bueno, ya como al segundo o al tercer día, cuando ya las relaciones un poco ya están más relajadas y tal, en una comida la pregunta que me hacen es, oye, ¿pero tú estás casada? Sí. ¿Pero tienes hijos? Digo, sí, 3. Y el comentario, ¿cómo es que estás trabajando? ¿Y cómo es que estás aquí? O sea, yo, claro, estaba muy, muy sorprendida porque normalmente, además, en el entorno profesional nadie te hace preguntas tan personales, ¿no? Sobre todo gente que llevas tanto tiempo conociendo. Entonces, bueno, me contaban que es que allí normalmente, y en la empresa había bastantes ingenieras, y es cierto que todas eran muy jovencitas, todas monísimas, asiáticas, bueno, ideales, ¿no? Yo tampoco había reparado mucho más en aquello. Me dicen, no, es que aquí habitualmente las mujeres cuando se casan ya dejan de trabajar. Y estábamos hablando de Corea, o sea, algo que muchas veces mitificamos como que está allí Samsung, que, bueno, tienen una tecnología espectacular. No, coincido con Inés, no estamos tan mal en España, ¿no? Hay países, hombre, en Estados Unidos sí que es normal encontrarte más mujeres. Yo creo que más que en Europa. Creo que sobre todo en el ámbito aeroespacial más que en Europa, efectivamente en Europa todavía sigue habiendo pocas, pero vamos, hay sitios, eso no quiere decir que nosotros no tengamos que avanzar, que yo creo que nos queda mucho camino por recorrer, ¿no? Pero que no pensemos siempre que estamos tan mal, que hay sitios donde están mucho peor. Y esto que os estoy contando ya no me remonto hace 30 años, esto que os estoy contando me remonto hace 6 o 7 años, ¿eh? O sea que no es algo, es de hoy, vamos. Laura, Mari Carmen. Yo la única experiencia así que he tenido fuera fue durante la tesis, la estancia que le hice en Australia, y allí pues fui con un director, un hombre que era director, y sí que es verdad que el grupo de investigadores de allí, pues sí, la mayoría eran hombres, excepto una compañera con la que sigo manteniendo relación, pues eran hombres. Lo que pasa que la situación para mí era muy similar a la que tenemos en España, no tenía un choque cultural de pues la mujer, un poco lo que ha comentado Inmaculada, de si se casa ya no trabaja, no, es parecido a España, pero sí que se ve todavía que los hombres son los que ocupan el mayor porcentaje de puestos ahí en investigación y luego como directores de tesis, de profesores, vamos, al fin y al cabo. Y quería comentar un momento que, por ejemplo, Javier Simó, volviendo a lo de antes, ha puesto un comentario de los datos de porcentajes de ingreso, de nuevo ingreso de mujeres. Y sí que es verdad que yo ahora que estoy dando clase con respecto a mi primera impresión cuando yo empecé a estudiar, que era, la mayoría eran hombres, ahora desde el otro punto de vista, desde profesora, sí que veo ya en las aulas más cantidad de mujeres. O sea, ya sé, yo por lo menos eso sí que lo he notado desde cuando yo me matriculé a cuando he empezado a dar clase, sobre todo pues en ciertos grados como pone ahí Javier, pero sí que eso lo he notado. Mari Carmen, no sé si quieres decir algo. Pues es que justo yo experiencia tanto para estudiar como para trabajar no he salido, sí que bueno, me han tenido que hacer alguna auditoría, que he tenido que ir a Bruselas, igual sí que les ha sorprendido pues que fuera una mujer, pero luego al ver que iba todo bien, al final, o sea, incluso salieron contentos. Sí que igual me sorprendió esa primera reacción de decir, uy, una mujer sí, sí, pero en general, como no he estado estudiando ni trabajando una larga estancia afuera, pues no puedo opinar más en este sentido. ¿Y habéis visto cambios respecto a la universidad y luego el mundo laboral? ¿Ha habido choque ahí, creéis? Pues a ver, la universidad, lo que decían antes, sí, es verdad que lo que decía Inés, un 20% aproximadamente, pues luego yo después de la universidad estuve trabajando en Airbus en Madrid y allí el porcentaje de mujeres yo diría que estaba bastante equilibrado. Y ahora mismo donde estoy yo ahora, que es en Air Nostrum, en la parte, estoy en el hangar, estoy en la parte de mantenimiento, entonces lo que son técnicos de mantenimiento, igual si son 200, pues hay muy poquitas mujeres, pues 5 o 6 mujeres, no hay muchas más, que es un porcentaje muy, muy bajo.
Pero en la parte de oficinas, incluso en puestos directivos, sí que hay un porcentaje bastante equitativo en ambos géneros. Entonces, a ver, sí, yo no sé hasta qué punto también es una consecuencia del problema de la desigualdad de género, o es que realmente a las mujeres no les atrae ese ámbito, no les atrae el trabajar, por ejemplo, con los aviones. También hay que tener en cuenta que es una profesión que requiere también de ciertos sacrificios, entre comillas, por decirlo de alguna manera, porque tienes que trabajar a turnos y, bueno, estamos hablando de que vamos a intentar que tanto los padres como madres puedan conciliar y puedan tener los mismos derechos y oportunidades para educar a un hijo o una hija. Pero es cierto que quizás eso sí que pues no llame tanto la atención o no sea tan atractivo. No sé sobre esto. Sí, no, perfecto. ¿Alguien más? Yo creo que ahí, Mari Carmen, lo que decías a mí es una cosa que me llama la atención, ¿no? O sea, es que asumimos que los hombres tienen más capacidad de hacer ese tipo de sacrificios, o es que previamente ya las mujeres saben que ese tipo de sacrificios está, digamos que entra en conflicto con su vida personal. Es que no podemos organizar las cargas de trabajo de forma que sea asumible la vida personal y familiar. Debería poder... Perdón, la vida profesional y personal. Sí, debería poder Es algo ser. que me planteo muchas veces. Sí, o sea, eso es lo ideal, eso es lo que debería poder ser, que nadie se tenga que cuestionar el tener que sacrificar, por lo que estaba hablando, entre comillas, nada. O sea, no debería tener que ser ningún sacrificio ni que una mujer tenga que asumir ese rol, por decirlo de alguna manera, simplemente por el hecho de ser madre, porque es que el padre es padre. Quiero decir que al final aquí estamos intentando luchar por una igualdad en todos los sentidos. Entonces, pero esa cultura yo creo que sigue existiendo. Sí. Pero también yo veo muchas veces que es una cultura que a veces en algún caso yo he visto, ¿no? Por gente cercana, que a veces también nos autoimponemos, ¿no? O sea, que, por ejemplo, cuando somos madres, pensamos que tenemos que ser más madres que nadie y estar permanentemente con los hijos, y si no estás ahí, pues como que no eres madre, o incluso que no dejas al padre que desarrolle ese rol, ¿no? Con lo cual al final, bueno, el padre dice, bueno, pues si tú lo haces, tú lo haces, ¿no? Pero pero también un poco a veces parte de nosotros, de la propia, el propio estereotipo que nos hemos generado, ¿no? De cómo una mujer debe de atender a su familia, o cómo una mujer debe de atender a su vida personal. Yo creo que ahí también hay un poco de, bueno, una mezcla de herencia, de cultura, de educación, o sea, yo os digo que tengo 3 hijos, intento enseñarlos en igualdad, ¿no? Es cierto que no es fácil, porque el entorno no es fácil, pero, a ver, yo me he encontrado con amigas que dicen, hombre, es que yo si mi niño llora por la noche, ¿cómo no me voy a levantar? Bueno, yo tenía un pacto tácito, tácito no, explícito, con mi marido, y era 2 noches te toca a ti y 2 noches me toca a mí. Y yo las 2 noches que no me toca, pues llueva, truene o escampe, yo duermo, porque es que si no al día siguiente no rindo trabajando. Pero claro, tienes que, aunque el niño llore, decir, no, hoy no me toca, yo no me levanto. Y no por eso soy peor madre, ¿no? Y yo creo que ahí hay mucho de educación, de cultura, ¿no? Por supuesto, sí, totalmente. Lo que tú dices, para tener un trabajo a turnos, que obviamente es más duro, tiene otro tipo de recompensas, pues se requiere tener la vida organizada de otra forma, ¿no? Claro. Así es. Sí, y en relación con eso, ¿creéis que por este mito de la supermujer que es madre, que trabaja, que consigue un montón de cosas, que no para nunca, que casi no duerme, ¿creéis que un poco por eso, o habéis notado vosotras, que necesitáis hacer más trabajo para compensar o para manteneros al nivel de vuestros compañeros hombres, como que tenéis que hacer un extra esfuerzo para tener esa validación? Yo creo que, o sea, no es que haya que hacer, o yo no lo experimentaba así, de que haya que hacer un esfuerzo extra, más que nada porque también no tengo hijos, pero sí que es algo que se plantea siempre que yo he querido, pues, cuando estaba trabajando antes de empezar el doctorado y ahora que estoy en la universidad, es una conversación que se tiene,
qué planes de familia tienes, ese tipo, es una conversación que a mí me ha pasado, que tanto buscando un trabajo como en mis trabajos actuales a la hora de progresar, que sin mala intención quiero pensar, pero es algo que está implícito. Y yo creo que esa conversación con los hombres no pasa. De hecho, por ejemplo, si estás haciendo el doctorado y eres mujer, biológicamente tienes que tener tu baja maternal. Aquí, tal y como está planteado eso, los hombres no tienen derecho, pero no tienen por qué. Y de hecho mucha gente no la coge porque les beneficia, porque eso es tiempo de investigación que corre, papers que publican, y es una ventaja competitiva que tienen en cierta forma que les ayuda a avanzar también más rápido a veces. Que no, o sea, sin mala intención incluso por parte de nadie, es una ventaja real a la hora de avanzar. Yo sí que creo que es algo que efectivamente mucha gente se plantea, ¿no? O sea, yo a nivel profesional yo me lo he encontrado. A mí creo que lo más duro que me han llegado a decir en este sentido por una directora de recursos humanos fue: si yo llego a saber que teniendo un niño y una niña te vas a volver a quedar embarazada, no te contrato. Estamos hablando de un puesto de directivo en una empresa donde me había buscado un headhunter. O sea, claro, yo me quedé como de, pues lo siento. Es que ya tienes un niño y una niña. Le dije, sí, y ahora estoy otra vez embarazada. O sea, ¿qué vamos a ver? Y además un embarazo feliz y completamente deseado, ¿no? Yo creo que a nadie, que esta persona, desde luego cuando entrevistaba a un hombre no se planteaba cuál era su esquema familiar y si pensaba o no pensaba tener más hijos, pero a mí me lo reconoció, o sea, me lo dijo claramente. Si yo llego a saber eso, es que ni se me ocurre contratarte, ¿no? Bueno, es algo que pasa, o sea, a mí me ha pasado a mí me ha pasado recientemente, ¿no? De, bueno, estar optando a un puesto y que se pueda plantear. Claro, es que no sé, es que Inmaculada tiene 3 hijos, ¿vale? El compañero que también estaba optando ese puesto tenía 5, pero eso no era un hándicap para él. Pero 5 y pequeños, porque los míos ya eran razonablemente mayores, ¿no? Ya los míos ya eran adolescentes, pero para mí sí era un hándicap tener 3 hijos adolescentes. Entonces, bueno, es una realidad que está ahí, que yo espero que poco a poco se vaya reduciendo. Yo creo que, por ejemplo, las iniciativas que ahora mismo se están poniendo en marcha, como por ejemplo la de que los hombres tengan una baja paternal equivalente a la de las mujeres, yo creo que es algo muy positivo, que sería mucho mejor tener las que tienen en los países escandinavos de 1 año para cada uno, etcétera, etcétera, fenomenal. Pero yo creo que en ese sentido el paso que hemos dado aquí de igualar antes de ampliar el plazo es muy positivo para en contra de la discriminación de las mujeres. Laura, Mari Carmen. Yo tengo solo una anécdota. Me acuerdo cuando estaba trabajando en la SEAT, mi jefe, teníamos un periodo de pruebas, mucho trabajo, y mi jefe tuvo un nene y al día siguiente estaba conmigo haciendo el ensayo. O sea, eso que no debería ser. También es una injusticia para ellos, porque pues a la larga se pierden algo súper especial, que es los primeros meses de tu hijo, que no va a volver, o sea, eso no vuelve. Entonces, cuando hablamos de estas cosas también, o sea, plantearlo que es una injusticia para todos, o sea, justicia claro. Sí. Para nosotras, porque nos pone en desventaja a la hora de ascender y de todas estas, pero ellos también sacrifican una cosa que yo creo que no hay necesidad de hacer ese sacrificio. Entonces, sí, pues, ibais a decir algo, perdón. No, yo, por ejemplo, que tampoco soy madre y no he tenido que conciliar, a ver, no me he encontrado pues con esas injusticias, ni mucho menos con lo que tú comentabas, Inmaculada, en el ámbito del trabajo, para nada. Sé de una amiga mía que sí que es aeronáutica y en una entrevista a Iberia fue y le pidieron un test de embarazo. En plan, no es obligatorio, pero es como, bueno, pues una parte. ¿No es ilegal? No lo sé porque no era obligatorio que lo hicieran. Lo que pasa que si no quiero hacérmelo y me niego, ¿qué pasa?
a lo mejor no paso a la siguiente ronda por otras cosas o no lo sé, eso es lo más así que me he encontrado yo y no me ha pasado a mí, entonces tampoco puedo comentar mucho en ese sentido. A mí hay una cosa ahora, por ejemplo, con el teletrabajo, que estamos todo el mundo teletrabajo, y que me da un poco de miedo con eso de ahora con el teletrabajo se puede conciliar más. Bueno, es verdad que estás en casa, pero yo estoy en casa para trabajar, no para, si tuviera hijos, poder dedicar más tiempo o lo que sea, que es como ahora confundir un poco conciliación con teletrabajo. Al final las horas que yo esté echando en casa es las que estaría echando si estuviera en la universidad. No debería, por ejemplo, a mí eso es una de las partes que me daría miedo. Y de cara, pues en un futuro se tiene familia, lo que sea, pues, y si siguiera la situación o teletrabajas, pues que se confundiera un poco con eso de la conciliación, porque parece que es como, bueno, ya puedo seguir trabajando, pero me quito horas de mi trabajo para dedicarlo a la familia. No, se tendría que equiparar de tal forma que tu pareja la persona que sea con la que compartas tu familia esté equiparado y así los dos puedan dedicar el mismo tiempo a su trabajo, a su familia, pero que sea, claro, lo ideal de forma equitativa. Claro, se elimina una diferencia que hay ahí. Eso es. Completamente. Pues sí, sí. Solo comentar, leía esta semana un artículo por ahí en prensa que decía que de toda la gente que está teletrabajando a día de hoy, un 60% son mujeres. O sea, hay más mujeres teletrabajando que hombres. Y yo creo que un poco está relacionado con lo que decía Laura, ¿no? Bueno, asumes que teletrabajo es teletrabajo mientras enchufas el biberón o mientras pasas la aspiradora, que no tienes por qué tener hijos, ¿no? Pero... Eso es. Pues si os parece vamos a pasar al siguiente bloque, que si no esto se nos va a alargar demasiado. En el siguiente bloque hablaremos sobre referentes femeninos en STEM. Pues si hemos tenido, si no hemos tenido, si hay una evolución o creemos que hay una evolución en cuanto a referentes. Hay un estudio que se llama The ABC of Gender Equality que dice que el porcentaje medio en Europa de padres que esperan que sus hijos estudien carreras técnicas es un 27,4% superior cuando son chicos que cuando son chicas. Pero las chicas con referentes femeninos en ámbitos de la ingeniería, por ejemplo, se interesan más en un 41% frente al 26% de los casos que no cuentan con un modelo técnico femenino en carreras STEM. Lo cual es bastante grande, es un 41% frente a un 26% según si tienen o no tienen referentes. ¿Vosotras tuvisteis algún referente femenino en vuestras familias, círculos, en la universidad, etcétera? Quien quiera empezar, adelante. Bueno, pues por empezar, por decir. Yo en mi familia no tenía ningún referente, de hecho fui la primera que estudió una carrera y fue un poco pues por mí, ¿no? Porque quería estudiar ingeniería de telecomunicaciones y luego sí que es verdad que en la carrera he tenido un referente, un profesor que para mí ha sido lo mejor y ha sido un referente masculino. Y es verdad que igual que en 5 años con todas las asignaturas que tienes y la cantidad de profesores que te pueden dar clase, pues la mayoría han sido hombres. Entonces sí que es verdad que es ahí donde he encontrado mi referente de como profesor, figura masculina. Femenina no he tenido. Yo en mi caso tampoco he tenido referentes femeninos en cuanto a decir, bueno, es que también se puede interpretar, ¿no?, lo que es un referente, porque por ejemplo es el querer ser como alguien. En mi caso, por ejemplo, cuando yo decidí estudiar ingeniería fue porque mi madre, la educación que me ha dado ha sido, tú puedes estudiar lo que tú quieras estudiar, no tienes ninguna limitación y al final es lo que tú te propongas. Entonces, si quieres ir a por ello, pues adelante y sin ningún tipo de condicionante, ni de prejuicio tampoco. Entonces, referente, claro, en ese sentido, mi madre es ama de casa, no tuvo la oportunidad de poder estudiar, a ella le hubiera gustado también, pero pues las circunstancias, pues, como estaban en la época, pues no podía ser. Entonces ella lo que quería era que yo fuera una mujer pues independiente, que tuviera mi independencia económica, que no viviera un poco lo que se vivía en esa época, que era tener que depender de la economía de un hombre. Y al final lo que me ha enseñado es a luchar por lo que yo he querido y independientemente del género. Lo mismo ha ocurrido con mi hermano, quiero decir que al final yo creo que es lo más importante.
Y luego a lo largo de mi vida profesional, como me he encontrado también con personas, mujeres, que han llegado a puestos importantes y además pues trabajando bien, con una ética y unos valores que, pues, que a mí me han gustado, pues también de alguna manera han servido para que diga yo, es que tampoco me tengo que poner límites en ningún sentido. Pues si se consigue lo que estás buscando bien y si no, pues a seguir trabajando, pero como cualquier otra persona, independientemente del género. Inés, Inmaculada. Yo, o sea, referentes femeninos en ingeniería en mi familia, entorno cercano, tampoco tuve, pero sí que tenía yo una expectativa de que tenía que hacer una carrera, o sea, que la educación es importante, eso sí que sé. Y como Mario, o sea, a mí mis padres me apoyaron al 100% en lo que yo quisiera hacer, o sea, hubiera podido hacer lo que hubiera querido. Y pues yo quería hacer aeronáutica y pues ahí que me apoyaron. En ningún momento sentí eso que era algo que no era de mujeres. Sí que recuerdo, sobre todo el primer año, de tener algún profesor así, sobre todo muy mayor, de decir barbaridades de las mujeres que estáis aquí, no vais a terminar, todas estas historias. Que bueno, nos reímos, y en ese momento nos reímos porque estas personas se jubilan y dan paso a gente que está más con los tiempos, pero sí, yo, o sea, no lo he estado pensando mucho y no tengo referentes así de que aspirar. Como Mari dice que he tenido jefas que me han enseñado que se puede. Yo la verdad que no he tenido eso. De hecho, esto es muy pasteloso, pero mis referentes son mis amigas de la carrera. O sea, que han llegado donde lo que les ha apetecido, han trabajado y trabajan bien y son súper competentes dentro de su campo, que son gente que estudiaron conmigo y pues a mí, pues yo la admiro y digo, o sea, pues sí se puede, pero así de una generación más mayor, la verdad que no puedo decir que tenga referente. A ver, yo así referentes como tales, esta semana estaba pensándolo y no, la verdad es que no. Quizás lo que sí que tuve muy claro desde muy pequeña, que lo que bajo ningún concepto quería ser es ama de casa. O sea, eso siempre lo tuve clarísimo desde muy pequeña. Es cierto que en mi casa siempre no hubo ningún problema, me animaron a estudiar, excepto que no les gustó cuando me fui a estudiar fuera de la ciudad de la que yo era, eso ya sí que no les gustó, pero sí que me animaron, ¿no? Pero no, o sea, yo sí que hasta cierto punto sí que admiraba un poco a las madres de algunas compañeras cuando estaba en el colegio y tal, que yo las veía que trabajaban fuera de casa, ¿no? O sea, que no eran amas de casa exclusivamente y que, bueno, pues a mí siempre me impresionaba que tuvieran una apertura de miras mayor, ¿no? Quizás de lo que tenían pues las madres o mi propia madre, que bueno, que al final al estar en casa pues terminaban reduciéndose, quedándose en un ámbito muy reducido y mucho más en aquella época, ¿no? Donde las mujeres que estaban en casa pues tampoco, no había como ahora, no se iban a clases de yoga o de pilates o de, o sea, era algo mucho más reducido, ¿no? Pero como persona no tengo así ninguna persona en concreto a la que mirar. ¿Y creéis que esto sí que está cambiando, que ahora sí que hay bastantes más referentes femeninos para las nuevas generaciones? Los hay, pero son anónimos. No son personajes públicos. Bueno, no sé si cada vez hay más mujeres en el ámbito y el problema, lo que a mí me preocupa es ser un mal referente, porque como hay tan pocas mujeres en ingeniería en general, como que yo siento cada vez que pues eso, que doy una clase o que trabajo con un estudiante, siento un poquito la responsabilidad de decir que no se lleve la impresión de que esta chica ha llegado aquí por ¿sabes? De que no sé cómo explicarlo bien, pero que sí que hay una responsabilidad de pasar una buena imagen a las generaciones nuevas y yo creo que por fuerza sí, o sea, es un tema de estadísticas, cada vez hay más mujeres, tiene que haber más referentes, es una cosa que lleva tiempo, pero creo que acaba pasando.
A mí lo que me gusta pensar es que más que haya mujeres en un ámbito o en otro, es que haya mujeres que puedan servir como referente porque ves que han cumplido sus sueños o sus expectativas o sus ilusiones, ¿no? Que han hecho lo que realmente pensaban que tenían que hacer, ¿no? Independientemente de lo que la sociedad o de los contratiempos que se hayan podido encontrar en el camino, ¿no? Bueno, que han luchado contra eso y que yo eso sí que creo que es lo que es importante, sobre todo para las generaciones más jóvenes, ¿no? Para los niños, o el que puedan ver que no, a mí tampoco me gusta decir si trabajas muchísimo lo vas a conseguir todo, eso tampoco es cierto, a veces consigues y a veces no consigues, la vida te va dando golpes y a veces tienes suerte y hay otros días menos, pero sí que es cierto que si trabajas puedes llegar a conseguir más o menos tus expectativas. Otra cosa es que tu expectativa es quiero ser como Elon Musk. Eso va a ser un poco, de esos hay alguno que sale o quiero ser como Leonardo da Vinci. Pues bueno, hay genios que salen así, ¿no? Pero que si trabajas sí que puedes llegar a conseguir una cierta cantidad de expectativas, ¿no? Claro, pero eso es un valor que hay que intentar inculcar independientemente del género. O sea, quiero decir que al final lo importante es decir que sí, te puedes, todo lo que te propongas lo puedes intentar conseguir siempre que luches, y al final el factor suerte yo creo que es súper importante en la vida, la verdad. A veces que estar en el momento oportuno, en el lugar oportuno, pues es lo que hace que eso, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero no, de alguna manera no hacer que la condición del género sea una limitación, porque no lo es que no lo es. Y hacer creer a alguien que eso es así, vamos, yo creo que es un error. Cada uno, independientemente del género, tenemos nuestras capacidades y tenemos nuestras habilidades y incluso se pueden adquirir con el tiempo si se trabajan. Si quieres cambiar o si quieres tener, por ejemplo, no sé, una persona que no es muy organizada, pues si lo trabaja, lo puede llegar a conseguir también. Son cosas que se pueden adquirir con el tiempo, pero yo creo que todo eso es independiente del género, y lo que tenemos que hacer ver un poco también es que así es, que al final somos personas, que entre todos pues al final la condición humana es socializar y convivir unos con otros. Entonces, independientemente del género, que es a lo que voy, que ese tipo de valores, como el de trabaja, intenta conseguir tus sueños, o aunque lo que tú has dicho, siempre hay ciertos límites, pues no vas a poder ser Leonardo da Vinci porque hay 4 en el mundo, pero hombre, también siendo un poco realistas, ¿no? Pero no ponerse limitaciones por ser mujer o por ser hombre, no sé. Laura, sí. Y yo estoy totalmente de acuerdo con Mari Carmen. O sea, al final me gustaría, ¿no?, que llegara el momento perfecto en el que estemos hablando de un referente como persona, y que no tengamos que hacer esta distinción y decir, ¿tienes un referente femenino? ¿Qué más da? Yo en la carrera tuve un referente que fue masculino, pero porque es que para mí era una eminencia. Entonces, pues es que eso hay que valorarlo. No sé, no porque no lo haya tenido femenino voy a desprestigiar a mi referente, por ejemplo, en ese sentido. Pero que sí que es verdad que, bueno, pues por lo que nos toca vivir ahora mismo es un tema a debatir. Pero vamos, para mí lo ideal es eso, ya hablar de tu referente independientemente de la persona que sea. Eso sería lo ideal, claro. Sí. También me gustaría hablar un poco sobre lo que ha comentado Inés antes, del sentirse referente, de sentir esa responsabilidad de como soy una mujer y hay muy pocas y tengo una generación, sobre todo las que trabajáis como profesoras o con gente más joven, siento una responsabilidad de hacerlo bien. Igual los errores que yo cometa se van a ver más porque somos pocas. No sé si os pasa esto o no. A mí personalmente no. O sea, a mí personalmente si voy con presión o nervios a una clase es porque quiero dar bien mi clase, independientemente de porque me vea como mujer referente para otras mujeres u hombres que tenga en el aula. Pero yo presión por tengo que ser un referente para alguien, no, quiero que aprendan de mí como pudieran aprender de un profesor hombre, ya está, pero no lo pienso. Realmente yo cuando salgo a dar clase no pienso soy una mujer y qué presión
que si luego cometo errores, que los cometeré seguro, y eso se me tiene más en cuenta que a otro profesor hombre, eso ya no depende de mí. Ya, entonces, en ese sentido, ya más presión por ese lado no me meto, ¿no? Esa es la actitud a tener, pero yo debo decir que no la tengo. O sea, a mí, yo sí que cada vez que sí que lo pienso, porque sí que estoy en muy minoría. Entonces, a veces que cuando llegan a mi clase, a lo mejor es la primera clase que tienen, que les ha dado una mujer en la universidad. Entonces, y eso a nivel interpersonal se nota. O sea, si tú, pero por sociología, yo creo, o sea, no, sin presumir ni la mala intención ni nada, pero si tú vives en un entorno donde la mayoría de tus compañeros son hombres, la mayoría de tus profesores son hombres, todos los que corrigen exámenes, en general es un ambiente, y si de repente te encuentras con una mujer, una figura de autoridad, la relación interpersonal cambia. Y yo lo noto, yo lo he vivido, y es muy complicado quitarse ese instinto de, no de como de impostor, no sé cómo explicarlo, pero sí, tu actitud es la correcta, tú tienes que ir y hacerlo mejor siempre, o sea, no debería importar, pero yo debo reconocer que es algo que a mí me afecta. Y sobre todo si tengo, por ejemplo, si estoy con una tesis de una chica, tengo especial preocupación por hacerlo bien. Que quizá no debería enseñar a todos igual, pero no lo hago así, ¿no? Es un poco también que no somos máquinas, entonces las cosas... Pero bueno, sí, tu actitud yo aprenderé, seré como tú. No, la verdad que joder, yo tengo suerte, no sé llamar suerte, o sea, en el departamento en el que trabajo hay muchísimas mujeres, muchísimos hombres y no sé, no he notado nunca una diferencia, ni pues los alumnos siempre hablan y yo que sé cuando llegas a clase que están con sus comentarios, es que nunca he captado nada de pues esta, vamos, por ser profesora o no sé, la verdad que genial, y en ese sentido pues yo no sé mis compañeras, por ejemplo, pero sí que no me ha pasado también, yo creo, por eso, que quizá en este departamento, en la universidad, pues estén acostumbrados igual a tener profesoras, profesores, y por parte de ellos, de los alumnos, yo no he notado ninguna falta de respeto en ese sentido ni nada. O sea que, claro, también depende un poco del ambiente. Tengo de hecho una anécdota al respecto. Cuando yo di la primera clase hace ya un par de años, 2, 3 años, sí, que súper nueva, súper nerviosa, estaba corrigiendo, porque la clase son clases teóricas y luego teníamos ejercicios. Y nada, pues yo lo corregí, pues la mayoría fatal, suspendí un montón y muchos vinieron a quejarse, como es su derecho, y yo estaba ahí, yo me quejo porque si suena, suena. Y vino un chico y se quejó, me lo peleó ahí mucho, pero al final estaba como estaba y no le cambié la nota. Y el caso es que me puso lo que en Valencia llamábamos un pisado. O sea, esto es mi primera clase, primer ejercicio, me puso una queja al órgano superior de la universidad de que estaba evaluando incorrectamente. Claro, un susto porque claro, eso requería pues que yo me defendiera formalmente, que estaba evaluando correctamente, enseñar y tal. Y pasamos el proceso, el alumno se quedó como estaba, o sea que era injusto, pero a los meses me llamaron de recursos humanos de la universidad y yo, ya ves tú, dice esta chica problemática que nada más empezar ya me van a sacar de aquí de dar clases. Y lo contrario, me dijeron, solo queremos decirte que tenemos detectado que cuando hay la persona que está corrigiendo es una mujer, el número de quejas aumenta. Y es un tema que a nivel de recursos humanos es una estadística que tenemos. Entonces queremos decirte que no te preocupes, que es algo con lo que estamos trabajando, pero que es algo que sucede y que no es una... Y yo pensé, uno, qué guay, que recursos humanos esté estudiando este tipo de cosas, y dos, qué curioso, porque que tuvieran datos a nivel global de la universidad de que esto es algo que pasa, que tienen más quejas si la profesora es una chica. Sí, además es curioso que pase con generaciones con las que supuestamente ya ahí, pues
¿no? Claro, y que es un fenómeno como muy básico, o sea, los alumnos se quejan de los profesores, eso no va a cambiar. Cuando eran todos hombres y todo el mundo se quejaba igualmente. Pero es curioso que sean capaces de hacer esta distinción de que como que la figura de autoridad femenina cuesta más de aceptar, que yo creo que es por eso lo que yo siento un poquito más de presión. Pero bueno, puede ser también que sea una cosa holandesa, eso ya a lo mejor no lo sé. Yo la verdad es que yo nunca me he sentido presionada. Yo ahora, por ejemplo, ha cambiado en el último año, pero ahora mismo en mi empresa soy la única persona que está en los comités directivos y tal de la empresa, la única mujer, perdón, no la única persona. El resto de mis compañeros son personas fantásticas, la única mujer. Pero yo nunca me he sentido presionada por eso. O sea, yo siempre he intentado hacer lo que yo he creído que profesionalmente era lo adecuado, que personalmente era lo adecuado. Siempre he intentado tratar a mis compañeros, a mi equipo, primero como personas y luego como profesionales. Y bueno, pues a partir de ahí, el que no le guste, pues es como si no le gusta mi pelo blanco, ¿no? Me voy a teñir por ti porque no me he teñido en la vida y tengo el pelo blanco desde los 20 años. ¿Qué le vamos a hacer? Pues es que soy así. O sea, no es algo que a mí me haya presionado, ¿no? El hecho de estar siempre rodeada de prácticamente, ahora por ejemplo, todos son hombres, ¿no? Pero bueno, no me genera ansiedad eso. ¿Y a ti, Mari Carmen? En mi caso, la verdad es que tampoco, no por ser mujer, sino simplemente pues en mi ámbito familiar, pues por ejemplo mi sobrina pequeña, pues eso que tenga pues eso, una persona a la que pueda fijarse y decir, pues mira, yo también quisiera ser pues como una trabajadora como ella y poder dedicarme a lo que yo quiera dedicarme. Genial. ¿Y cómo creéis que se podrían dar mayor visibilidad a las mujeres que trabajan en ciencia e ingeniería para llegar sobre todo a las niñas que no tengan ningún referente a su alrededor? ¿Alguien tiene alguna...? Antes Inmaculado lo ha comentado, que es un trabajo que hay que hacer desde pequeñitos, en el cole. Información en el cole. Yo, por ejemplo, sí que intento colaborar cuando me lo piden pues, en colegios de la zona o en colegios donde han estudiado mis hijos o en el colegio donde yo estudié en Andalucía. Pues bueno, si alguien me pide que vaya, que dé una charla o que algún colegio venga a visitar nuestras instalaciones y todo eso, pues yo estoy encantada, ¿no? Yo creo que hoy en día además hay muchos proyectos como para niñas, niñas en STEM, Girls for Innovation. Entonces yo creo que es importante también intentar en la medida de las posibilidades de cada uno, ¿no? Colaborar con este tipo de proyectos que un poco van orientados a eso, ¿no? No solo en niñas, ojo, porque yo creo que ahora mismo en especialidades STEM en toda Europa y en concreto en el mundo del aeroespacial, pues hay un déficit grande, ¿no? de profesionales. Entonces yo creo que hay que animar bueno, que estas carreras pues sí, posiblemente sean un poco más duras, pero luego también te generan muchos beneficios, ¿no? Te da muchas satisfacciones a lo largo de la vida. Entonces, bueno, yo creo que hay que animar. Yo estoy con Mari Carmen, o sea, hay que empezar desde abajo. Hay que hacerse visible cuando los niños tienen 4 o 5 años, pues que igual que piensen que puede ser bombero, policía o bailarina, también piensen que pueden ser astronauta o que pueden ser ingeniero. Sí. A mí, por ejemplo, me faltó a lo largo del instituto, del colegio, la figura de doctor, ¿no? Que se podía ser doctor en cualquier especialidad, que eso, por ejemplo, pues tú vente de niño y me pasó con mi sobrinita pequeña, que cuando termino la carrera y ya me voy a meter a la tesis, pues mis amigos me hacen como una fiesta, me ponen una pancarta y me ponen para la futura doctora. Y claro, y me miró preocupada mi sobrinita y me dijo, pero tita, ¿vas a dejar de ser ingeniera para ser médico? Y claro, es como, ¿qué es eso de ser doctora en Teleco, ¿no? Entonces un poco pues más información, más de todas las posibilidades que hay, que cuando terminas tu carrera también puedes seguir formándote, que eso por ejemplo a mí me faltó antes de pisar la universidad.
Inés, no sé si quieres comentar. Sí, no, o sea, yo totalmente de acuerdo. Creo que los institutos también son más importantes de lo que parece. O sea, yo creo que no está todo el pescado vendido cuando llegas al instituto, que sobre todo es una etapa que hay mucha presión social, que pues como que estos roles se cristalizan más que cuando eres, cuando estás en primaria, yo creo. Y eso, nada, tratar de potenciar, que sí que es cierto que hay muchísimos proyectos pero vamos, en general sí que es cierto que hay un déficit de alumnos en STEM en general y es un problema porque es un motor económico y si hay un déficit y se pudiera tener un poco más de igualdad, pues sería fantástico. Pues sí. Sí. Genial, pues con esto cerramos el tema de los referentes o de las referencias en STEM y pasamos al tema gordo, a las reflexiones sobre los efectos que tiene, que ha tenido, que puede tener la masculinización histórica de estos campos, de la ciencia y la ingeniería, en la propia ciencia que se desarrolla o en los resultados. Hace unos meses se hizo un poco viral un vídeo con una canción que escribió una mujer cómica, que relataba cómo durante la primera misión al espacio de Sally Ride, la primera mujer estadounidense astronauta en 1983, que tenía una duración programada de 6 días, la NASA le dio 100 tampones. Entonces, si queréis, vamos a poner el vídeo para verlo y es bastante gracioso. Y así pues tenemos la referencia. Will that be enough? 'Cause they didn't know if that was enough. These are our nation's greatest minds. They are literally rocket scientists. 100 tampons. 100 tampons. I can picture it now. Come with me. I'm Sally Ride and I'm going to space for the first time. I'm walking tall. I feel so proud. Bueno, pues este era el vídeo. Y a mí me pareció que no solamente es una anécdota muy divertida, porque es una anécdota muy divertida, sino que también evidencia un problema real. Por ejemplo, en este caso, las mujeres astronautas que por lo general acaban suprimiéndose la regla porque no está preparado el filtrado de orina del váter de la ISS para los residuos menstruales. Y me parece un muy buen ejemplo de cómo muchas veces pues se toman modelos neutros o modelos como neutros a modelos masculinos y acaba habiendo problemas a la hora de meter a las mujeres en esa ciencia. Otro ejemplo que también es muy conocido es el diseño de los cinturones, que al principio cuando se hicieron, por lo visto, pues el dummy que tomaron era masculino y entonces protegía muy bien esas figuras masculinas, pero con el cuerpo femenino lo protegían también. Luego ya se descubrió años después que cualquier cuerpo que se alejara del que se había supuesto como neutro, que era el masculino, pues no estaba bien protegido por los cinturones en este caso. Entonces quería preguntaros si vosotras habéis podido ver o creéis que puede haber algún efecto nocivo en la ciencia que se desarrolla en vuestro campo precisamente por esto, por esta masculinización. Es una pregunta complicada, yo lo sé, yo lo siento. Yo personalmente no, porque yo trabajo con estructuras que realmente no creo yo que tenga ninguna influencia la perspectiva femenina o masculina, pero sí que es curioso porque el tema del espacio a mí me gusta mucho y el tema de las mujeres en el espacio es increíble la poca investigación que ha habido a nivel médico. O sea, las mandan con métodos anticonceptivos, si no están ya menopáusicas, y no ha habido hasta ahora una investigación de cómo les afectan eso en las condiciones de microgravedad, que es alucinante, porque eso es un cambio hormonal muy fuerte y directamente no se había investigado porque no había datos suficientes. Y sí, ese tipo de cosas llama la atención. La verdad que es algo curioso, porque si hubiera habido una mujer en esa sala cuando decidieron planear los tampones, pues quizá lo hubieran hecho un poco mejor.
pero aún así a la hora de proponer proyectos de este tipo de cosas, también yo creo que sí que hay mucha más investigación ahora. De hecho, en Estados Unidos hay un grupo que hacen medicina espacial que se dedica exclusivamente a eso, porque hay un delta de los efectos en hombres y efectos en mujeres en el espacio que no se conoce, que es básicamente totalmente desconocido cómo afecta a los cuerpos, porque son cambios biológicos muy fuertes, pero sí. En mi campo yo debo decir que no queda lo mismo. El mío tampoco, la verdad. A mí me ocurre un poco igual, y de hecho el vídeo que acabas de poner, Raquel, ni lo había visto. Yo tampoco. Y es verdad que en mi campo no se ve influenciado una postura masculina si estamos investigando en el mismo campo, para nada. Entonces sí me parece muy curioso lo que acabas de contar, Inés, que por ejemplo ni me lo había planteado porque es una rama ni en la que no estoy, y es verdad que eso... Yo, mira, hablando, pues esta es una chica que hizo el doctorado en eso, que es una chica española que hizo el doctorado en Estados Unidos, y yo la conocí en una conferencia y flipé, porque dije, guau, esto es como un universo de cosas que investigar y no se había hecho, y no es por falta ni de financiación, sencillamente no se habían planteado. Claro. ¿Esto qué consecuencias conlleva? No, pues sí, que no tenga la regla y ya está, pero hay un montón detrás de esa decisión pero bueno, que por ejemplo esta chica ahora lo está investigando. A ver, yo quizás volviendo a mis orígenes de informática, sí que está por ahí, está demostrado, por ejemplo, que hay muchos algoritmos, pues tanto de reconocimiento facial como de inteligencia artificial, de reconocimiento de voz, que están muy orientados a la figura de lo que se llamaría WAPS, ¿no? El White Anglo-Saxon Protestant, o sea, están muy orientados al hombre blanco, entonces esos son los arquetipos. Incluso hoy en día que hay muchas herramientas ya de selección de personal que se basan primero en hacer unos screenings tanto de los currículums como de las fotografías de los candidatos. Bueno, pues está demostrado que todos esos algoritmos inicialmente están muy orientados a buscar hombres y blancos, bueno, y eso da muchos más puntos que si eres una mujer, que si no eres blanco, que si tienes una cierta edad, o sea que sí que hay muchos patrones de esos que se han desarrollado partiendo de un estándar, ¿no? que solo mira hacia el hombre y que no contempla otras diversidades, ¿no? Como puede ser el sexo o características raciales distintas, etcétera, etcétera. Y bueno, esa es una realidad que existe ahí. Yo creo que ¿Perdona? Ah, no, que pensé que de eso. Yo creo que en el campo en el que yo me muevo, en el campo espacial, pues quizás eso no afecta tanto, ¿no? A la hora de nosotros. Yo en concreto la empresa que llevo pues se dedica a integrar satélites, a diseñar y fabricar satélites. Entonces ahí, bueno, pues, te da un poco igual, ¿no? Pero sí que al final, volviendo a lo que decías, ¿no? Tiene la dominación masculina una influencia sobre los resultados. Sí que las tiene incluso en otras formas, ¿no? Porque cuando juntas equipos mixtos, equipos que mezclan sexos, culturas y tal, pues siempre consigues mayor riqueza, ¿no? Siempre consigues resultados mucho mejores porque cada uno tiene sus formas distintas de ver, de aportar, y cuando te limitas a cosas muy uniformes, muy estándares, no consigues tan buenos resultados, ¿no? No hace mucho leía un artículo que hablaba de bueno, por qué Japón en los años 80, 90 tuvo el despegue que tuvo y hoy en día no consigue salir, o sea, no consigue seguir innovando como estaba innovando, ¿no? Y decían que, bueno, que es que allí hay una predisposición, la cultura influencia mucho el que el trabajador no esté siempre a las órdenes de alguien, que no contradiga lo que dice su jefe, que
y bueno, eso hace que al final no se aporten nuevas ideas, que las ideas se agoten y los que están arriba ya han aportado sus ideas, pero no admiten, no es que no las admitan, es que ni tan siquiera surgen ideas de abajo hacia arriba, ¿no? Y yo eso sí que creo que ha influido. Yo creo que a medida que consigamos tener equipos más mezclados, más multiculturales, más con diferentes gentes educadas en distintos ámbitos, en distintas opiniones, pues los proyectos y los equipos se enriquecerán. Yo lo que siempre me he encontrado cuando he viajado es que al final hay muchas cosas que para ti son costumbres y que no son más que costumbres y que no son ni buenas ni malas, pero que a veces son estúpidas, o sea, que no tienes por qué, cosas que no nos planteamos, ¿no? Pues yo hace algún tiempo lo contaba, la primera vez que estuve y vuelvo a Corea, llegó un momento en que me dijeron, oye, ¿por qué no haces ruido al comer la sopa? Y yo dije, ¿cómo? Vamos a ver, o sea, y nos dijeron, no, es que aquí cuando tú comes sopa, el ruido que hagas es directamente proporcional a lo que te gusta. Entonces, pues por ejemplo, la primera vez que vas a comer a casa de tu suegra, o sea, eso tiene que ser, vamos, un concierto. Y yo decía, no, es que en España y en general en Occidente, o sea, al contrario, si tú haces ruido tomando la sopa, es de muy mala educación. O sea, desde pequeñitos tus padres te enseñan a, niño, no hagas ruido con la sopa. Y ellos decían, es que para mí es imposible hacer ruido. Y me decían, pero venga, intenta tú hacer ruido. Y yo decía, yo lo intentaba, yo decía, es que no puedo, es que llevo 30 años comiendo sopa sin hacer ruido, ¿no? Bueno, pues al final son chorradas que muchas veces nosotros consideramos que son absolutamente dogma de fe, que no lo son, y muchas veces en el desarrollo de los proyectos estas cosas pasan. Cuando te encuentras equipos muy uniformes, que todos son hombres, que todos se han educado en la misma universidad, que todos son tal, pues al final es que no hay enriquecimiento. Yo creo que las mujeres, los proyectos que tienen mujeres consiguen mejores resultados. Uh-huh. Y hilando un poco con eso, aunque un pelín un poco más lejano, a mí me gustaría plantearos, para mí la ingeniería es aplicar la ciencia a la sociedad, y me parece que en las carreras de ingeniería hay mucha ciencia, mucha matemática, pero muy poca sociedad. ¿Creéis que hay una falta de carga social en las carreras de ingeniería y que luego eso se nota en el mundo laboral? Inés, ¿estás ahí? Yo es que no estoy de acuerdo contigo. tengo de hecho la pelea aquí siempre. En la Universidad del Derecho se le da mucha importancia a los temas sociales. O sea, tienen en el máster, por ejemplo, es obligatorio dar una clase de ética, que tiene bastantes créditos. Se incita eso, que cojas asignaturas que no tienen nada que ver, que cojas un poco lo que ellos llaman, no sé cómo traducirlo, pero es como... Lo llaman well-rounded education, como que no solo sepas de ingeniería, sino que sepas del mundo. Yo creo que eso es un error, porque yo creo que el crecimiento personal es algo que es el crecimiento personal, y que el hecho de que una persona tenga hobbies e intereses es algo positivo, pero no es lo que se debería estudiar en una carrera de ingeniería. Pero tu postura es la tendencia en educación, debo decir. Así que yo soy la ingeniería. Pero no sé, yo creo que no, o sea, que se debería motivar a la gente que tenga un pensamiento crítico, a que examine el mundo como es. O sea, un interés por el mundo es importante, pero yo creo que eso es algo que no se debe enseñar. Eso es algo que debes incentivarlo, o sea, que la universidad debe tener actividades extras, clubs, actividades, tertulias, todo eso, pero que no sean parte del currículum educativo, porque yo creo que eso no es directamente ingeniería y quita tiempo de cosas que sí que son importantes a nivel técnico. Pero esa es mi opinión. ¿Los demás? A ver, yo sí que pienso que la ingeniería está muy relacionada con la sociedad, o sea, al final, pero no ya solo por los descubrimientos o por las innovaciones tecnológicas que en última instancia llegan a la sociedad, que algunas llegan y otras no llegan tanto, y bueno, la ingeniería aeroespacial, pues está el famoso caso del velcro y hay otros que no se ven tanto, pero también están ahí. Pero
pero al final yo lo que creo es que todos debemos de ver nuestro trabajo como una contribución a la sociedad. O sea, si hay trabajo de ingeniería, no sé yo, por ejemplo, cuando monté la empresa que estoy ahora, que está fuera de Madrid, que era un sitio donde antes no había actividad aeroespacial, que había bastante desempleo, bueno, que tuvimos ayudas para entrar allí, pues para nosotros estaba muy claro, ¿no? Nos daban esas ayudas en parte para que lleváramos allí a un equipo de gente, para que ese equipo de gente estuviera allí, se comprara una casa allí, fuera allí a tomarse una cerveza a un bar, se comprara allí la ropa, o sea, para que... Y al final todo ese tejido, todo eso termina generando valor en la sociedad. O sea, a lo mejor pues el fabricar un satélite tú no le ves que pueda tener un cierto valor en tu entorno cercano, en este caso en un pueblo en Castilla-La Mancha, ¿no? Porque, bueno, porque el satélite no se va a ver allí, evidentemente, pero el hecho de que tú estés allí aportando a esa sociedad, pues trabajando en ese sitio, termina aportando también a esa sociedad. De nuevo, enriquece a la sociedad porque hace que vengan gentes de otros lugares a trabajar allí y que se amplíen un poco los horizontes, ¿no? Entonces, yo creo que desde la ingeniería sí que se puede servir a la sociedad. Lo que decíamos antes también, bueno, pues dando charlas a niños para que se interesen, haciendo... Hay muchas formas de servir a la sociedad que a lo mejor no son tan visibles, por supuesto, como las de un médico o las de un maestro, pero no tienen por qué pensarse que estos son carreras completamente alejadas con 4 frikis que están ahí en un laboratorio rodeados de cables. A ver, inicialmente parece difícil. De hecho, en el Colegio de Ingenieros Aeronáuticos, en el que estoy colegiada, hace poco hicieron un concurso para que los niños pintaran a un ingeniero. Entonces, claro, ese trabajo, así a priori, parece muy complicado, porque dices, claro, pintas a un doctor, es muy fácil, le pones el estetoscopio, le pones la bata, pintas a un ingeniero, ¿cómo pintas a un ingeniero? Entonces, claro, pintas a una persona y alrededor de esa persona pintas todo el trabajo que puede realizar un ingeniero. Un ingeniero de telecomunicaciones, pues el aparato móvil, el ordenador, un ingeniero de caminos también, pues carreteras, puentes, un ingeniero de aeronáutico, pues aviones, satélites, una nave espacial. Entonces, está muy relacionada la ingeniería con el producto que genera esa ingeniería. Entonces, a nivel persona, pues es muy difícil hacer visible esto, pero es que detrás de esa persona hay un trabajo que directamente aporta a la sociedad, que es lo que estaba diciendo Inmaculada. Entonces, la visibilidad se hace a través del producto que se genera con la ingeniería. Es mi opinión. Laura. Yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Mari Carmen, que un poco, no sé si Inés antes te referías a, cuando ha preguntado lo de la parte social, si era como meter asignaturas, ¿no? Que sean directamente. Eso es una tendencia que yo estoy viendo, o sea, que a nivel, la gente que se dedica a hacer doctorados en ingeniería educativa, ¿sabes? De cómo enseñar ingeniería, sí. La tendencia que ellos es como que a los ingenieros nos faltan habilidades de sociedad, o sea, que es la conexión. Yo insisto que no estoy muy de acuerdo, pero sí que es una tendencia que yo veo, o por lo menos en mi trabajo directo aquí lo veo mucho, que está empezando a pasar. Yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido, que quizá meterlo como parte del plan formativo, no, pero sí con actividades como la que acabáis de plantear, Inmaculada, Mari Carmen, pues creo que es importante, pero que al final eso también recae un poco sobre la persona y los que tengan las herramientas, el poder difundir y el poder acercar esos productos, ¿no? A la sociedad para que se dé cuenta que al final es eso, ¿no? Que son útiles, ¿vale? Finalmente. Yo, por ejemplo, me he dado mucho más cuenta en el doctorado cuando durante la tesis pues estás investigando, pero todo lo que haces o casi todo lo que haces pues tiene una aplicabilidad social, que eso... ¿Cómo se va a dar cuenta la persona a la que va destinado? Por ejemplo, si vas a hacer un sistema de predicción de niebla en Villanubla, pues el que trabaja en el aeropuerto
sabe cómo se ha diseñado, quién lo ha hecho. No, a lo mejor no tiene esa visibilidad, pero lo están utilizando. Entonces, al final, aplicabilidad social hay y la forma de hacerlo llegar yo creo que es un poco también lo que comentaba Inmaculada. Otro tipo de actividades más casi que en la propia formación. Vale. Genial, pues con esto cerraríamos este bloque y ya llegaríamos al bloque final, que es sobre mitos y realidades. Antes comentaba Inmaculada que cuando estudiaba en bachillerato, ¿no? Bueno, en la escuela, en el colegio, en dibujo técnico había pues este estigma de que a las mujeres no se les da bien el dibujo técnico, por aquí no tires porque esto no es para vosotras. Yo personalmente eso también lo he vivido. Yo cuando estudiaba dibujo técnico también había gente que me decía, no, pero eso no se os da tan bien. Entonces, ¿creéis que esto sigue vigente o que ha habido una evolución y que muchos de esos mitos ya se han desestimado? Yo no- personalmente creo que se ha hecho mucho trabajo, perdón, que se ha hecho mucho trabajo y que sí que es visible ese trabajo, pero también es verdad que queda mucho por hacer en ese sentido. Inés, ¿ibas a decir? Solo iba a decir que no lo sé. O sea, yo sí, mi experiencia es esa, hay como habilidades que en teoría se te dan peor por ser mujer. Eso es, yo de biología no sé nada, o sea que no puedo hablar al respecto. Pero, no sé hasta qué punto eso se está desmitificando o no, porque bueno, no lo sé. O sea, no tengo contacto con gente que esté ahora mismo, pues eso, en el instituto tal, que me puedan decir, pues sí, pues el dibujo técnico siguen diciendo que no es para nosotros. También si es el mismo profesor que lleva dando clase ahí 30 años, 10 años no van a suponer una diferencia. Pero la verdad es que no lo sé, no tengo ni idea de cómo es la situación. Hombre, yo sí que tengo la percepción de que, como decía Mari Carmen, las cosas han cambiado, o sea, poco a poco están cambiando, ¿no? Ya cada vez, no sé si sigue habiendo mucha gente que lo piensa, pero desde luego hay menos gente que te lo dice a la cara. Y eso ya es un paso, ¿eh? Yo creo que eso es, o sea, me han dicho desde que las mujeres no, pero vamos, también me recuerdo empezando a dar clases de guitarra con 9 o 10 años en el conservatorio, mi hermano y yo, y decirme el profesor de guitarra, ¿tú para qué estudias esto? ¿Has conocido alguna vez una guitarrista famosa? Y dices, bueno, pues no sé, estudio la guitarra porque me gusta estudiar guitarra y bueno, tanto me machacó que al final dejé la guitarra y me cambié al piano, o sea, porque las clases eran insufribles y yo era una niña de 9 o 10 años y al final dije, pues mira, es que no lo soporto más, me cambié al piano, ¿no? Y tenía guitarra, pero no tenía piano en casa. Durante un par de años estudié piano sobre la mesa del comedor. Pero yo creo que esas cosas hoy en día, no digo que no pasen, pero cada vez pasan menos. O sea, la gente se corta. A lo mejor lo piensan, pero se cortan. Y yo creo que eso tiene algo de positivo y es que a base de no oírlo, dentro de X años serán estereotipos que ya la gente deje de pensar, porque muchas veces, y sobre todo en niños, en adolescentes, piensas lo que oyes, ¿no? Y cuando te repiten, cuando oyes mucho eso, dices, pues oye, será verdad, ¿no? Es como cuando educas a un niño y te dicen, no le digas que es tonto, porque si le dices 10 veces que es tonto, el niño termina asumiendo que es tonto. Y el niño no es tonto. Puede tener muchos defectos, pero no es tonto, ¿no? Yo creo que a base de no oírlo y de no decirlo, pues la sociedad poco a poco irá cambiando. Yo sí que oigo cosas, oigo comentarios, pero es cierto que pues digamos que en mis 40 años de vida consciente, ¿no? Desde que dejé de ser un niño muy pequeño y en mis casi 30 años de vida profesional, pues 25, desde luego la situación ha cambiado. O sea, la situación de la mujer, de qué no puedes hacer o qué sí puedes hacer, o por qué llevas esa falda o por qué no la llevas, o por qué te pones cuello alto o por qué no te lo pones, pues todo eso ha ido cambiando. O sea, a mí me han pasado cosas muy desagradables, ¿no? Desde decirme, mañana viene un superjefe, a ver si por una vez te pones un jersey y se te ven las tetas. Porque yo suelo llevar muchos cuellos altos, entre otras cosas porque me tengo que cuidar mucho la garganta. Bueno, eso hace muchos años que me pasó, hace más de 15 años y más.
Hoy en día yo no conozco a ninguno de mis compañeros no ya que me dijera eso, sino tan siquiera que lo pensara. Y soy muy honesta, de verdad, y les tengo muchísimo aprecio. No creo que ninguno de mis compañeros eso lo pensara. Bueno, a base de no decirse esas cosas, aunque haya gente que aún las piense, yo creo que cambiaremos. Laura, no sé si te quieres añadir Yo es algo. que no he tenido nunca, o sea, una situación, pues, vamos, como la que comenté Inmaculada, nunca. Y luego, pues, en mi ámbito familiar, que yo tengo con mis 4 primos mayores, que son como mis hermanos, cuando empezamos a estudiar mi hermana y yo, que al final somos las que nos hemos ido a estudiar una carrera y nos hemos ido por ciencias, súper contentos y madre mía, y no sé qué, o sea, que todo lo contrario, apoyo por ellos, que son como lo más cercano así masculino, ¿no? Que tengo mi genial. Entonces, yo gracias a Dios pues no he tenido que sufrir ninguna situación de esa ni nada parecido, así que tampoco puedo opinar en ese sentido de si se está ya desmitificando, o sea, si hay ese residuo, ¿no? Todavía en la sociedad, porque no me he tenido que enfrentar a nada. Hay algunos mitos que, bueno, yo considero mitos, pero hay mucha gente que cree de verdad que es cierto, relacionados con la ingeniería o con las STEM en general, que es en cuanto a la figura de la mujer como una figura de cuidados y que la mujer puede entrar en ingeniería cuando lo ve como con algún efecto de cuidado en otras personas o en la sociedad o en lo que sea. Esto os lo habéis encontrado como, bueno, eres la mujer, tienes que tener mayor predisposición hacia los cuidados y menor hacia las máquinas, por ejemplo. Expresaba así, suena como muy teórico, pero yo sí que he notado, sobre todo más cuando trabajaba en la industria, de una tendencia a, pues si es una reunión, la que hace los minutos es la mujer. Quien organiza el evento suele ser la mujer. Ese tipo de cosas como que no sé hasta qué punto es... que ya existe, o sea, que si hay una mujer y es algo que se le da bien, entonces no sé si es que la mujer se ofrece voluntaria o que se espere de ella o una combinación de los dos, pero sí que es una realidad, o sea, de que a nivel de lo que es cuidar el equipo, por decirlo de alguna forma así, sí que suele ser la mujer la que adopta el rol. Sí, sobre todo si solo hay una mujer. Si hay más, pues la cosa se empieza a diluir, pero si solo hay una, puede ser que esto sea como muy, muy evidente. Sí, eso sí que es mi experiencia. Yo creo que de todas formas ahí hay que diferenciar un poco cuál es la actitud que cada uno quiere tener, que esa es libre, y otra es cuál es la actitud que la empresa quiere que tú tengas o que el lugar en el que trabajas quiere que tú tengas. O sea, yo, por ejemplo, le doy una importancia, por mis creencias, por un montón de cosas, le doy una importancia básica a las personas con las que trabajo. Intento que las personas estén cómodas, y para mí la persona va antes incluso que el trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que intento cuidar, pero vamos, conozco compañeros hombres que hacen exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, sí que intento cuidar. Ahora, dar el paso de ahí a lo que tú decías de, pues sí, a mí me ha llegado a pasar de llegar el jefe y decir, oye, no está la secretaria, ¿te importa preparar café que vino una visita? Pues es que no sé hacer café. Lo siento, no sé hacer café, era verdad. Además, es que es la verdad, normalmente en mi casa, bueno, ahora ya con las Nespressos se ha solucionado todo porque metes la cápsula y le das al botón, pero en mi casa si alguien hace café es mi marido porque yo no sé hacer bien el café. Entonces, ahí hay que distinguir, o sea, yo no creo tampoco que las mujeres tengamos ni que masculinizarnos, ni que no masculinizarnos, ni que comportarnos como hombres, o sea, cada uno se tiene que comportar, yo creo, como se sienta cómodo siendo. O sea, nadie te tiene que obligar ni a llevar pantalones ni a llevar falda, ni a pintarte o dejarte de pintar, ni a ponerte un jersey de pico o un jersey de cuello alto. No, tú tienes que ser como seas. Y si a mí me gusta cuidar personalmente a mi equipo y saber si tienen problemas y si tienen dificultades e intentar ayudarlos, pues
creo que no por eso se tiene que decir, es que lo hace por ser mujer, no, es que me gusta cuidar a las personas, ¿vale? Pero no me pidas que haga café, porque no sé hacerlo. O sea, y porque además creo que no me has contratado para hacer café. Posiblemente para eso haya una persona a la que es contratado y es un trabajo muy digno. No estoy diciendo que no sea digno hacer un café, es un trabajo absolutamente digno. Es que no me has contratado para eso. Entonces, yo creo que ahí hay que distinguir. No hay por qué dejar de ser quien eres para parecer quien no eres. No, a mí no me parece una faceta negativa, ¿eh? De hecho, pues eso, mi experiencia, pues eso, si hay un grupo en que es mixto, normalmente la experiencia de equipo es mejor. Por eso que te digo que he observado en general en general, generalizando absurdamente, pero en general que eso, que el rol de cuidar al equipo lo suele adoptar la mujer. Pero uno, no es negativo, yo también, mis valores es que todo el mundo esté lo más a gusto posible y es algo que considero que es positivo, que de hecho esa cultura machista, agresiva de maltratemos al subordinado, a mí me parece que es algo tóxico para todo el mundo y que para los hombres también. Pero sí que es algo que en general he observado, que no es una cosa que sea un problema para una persona en concreto o un equipo en concreto, sino que en general es una observación basada en mi experiencia. Pero sí, que estoy de acuerdo, lo mejor es que la persona esté a gusto trabajando y lo demás viene después. Sí. Claro. Yo es que, por ejemplo, ahí en ese sentido tampoco, o sea, es un poco lo que decís, ¿no? Que va en la persona y yo estoy en equipos y a lo mejor está liderado por un hombre y me siento totalmente acogida y a gusto. Entonces, que ese rol también lo adquieren los hombres y en mi caso particular, pues precisamente son los hombres los que hacen eso, que el equipo esté a gusto, que estemos bien, que todos contribuyen. Al final un poco, pues como tampoco es en plan un líder que te manda, que como son para mí buenos líderes de tu opinión cuenta, todos al final contribuís y un poco entre todos esos subordinados contribuyen a que estemos todos bien. No sé cómo explicarlo, entonces al final no lo adquiere una sola persona, sino ya es como todo el equipo, entonces en ese sentido yo tampoco lo he visto sobre siquiera una sola persona. Claro, un poco lo que tenemos que ver es eso, que volvemos a intentar independizar ese tipo de valores del género. O sea, que a la hora de trabajar en equipo, pues independientemente de que haya más mujeres o más hombres, pues al final el objetivo tiene que ser ese, que todo el mundo pueda aportar algo y que al final, pues todo lo que estabais hablando, pues que se enriquezca y el resultado que se obtenga sea bueno, pero porque todos hayan aportado su punto de vista diferente. Y volvemos a lo de antes. Yo insisto en que tenemos que trabajar es evidente que el hombre y la mujer físicamente, por ejemplo, tienen sus diferencias y posiblemente emocionalmente también las tengan, pero porque hormonalmente, por ejemplo, estamos formados, que es lo que decía Inés, biológicamente somos diferentes. Yo tampoco he hecho estudios ni tengo ninguna persona que haya estado trabajando también en esa rama, pero es evidente que hay diferencias. En lo que tenemos que trabajar es en lo que en lo máximo posible es en igualar todo aquello que pues, inevitablemente no sea una diferencia, ¿vale? Si son las diferencias que tengamos, pues son las que hay, pero en todo lo que pueda no haber diferencia, pues ahí es lo que hay que trabajar. Los valores son genéricos, o sea, quiero decir, la educación tiene que ser también así, al final tratar de ser buenas personas, eso tiene que ser independiente de un hombre o una mujer. Entonces, y el cuidar, que es en lo que estábamos hablando, pues igual. Un hombre tiene que cuidar a una mujer y una mujer tiene que cuidar a un hombre, pues como tiene que cuidar a sus hijos o a sus abuelos o a sus amigos o a quien sea. Los trabajadores que estábamos hablando. Pero entonces ahí es en lo que hay que trabajar, en inculcar valores que independientemente del género, pues sean positivos. Tenemos una pregunta de una de nuestras espectadoras o espectadores que, bueno, es para Inmaculada y pregunta si podrías decir cuál sería tu consejo que recomendarías hacer a alguien que pudiera sufrir una situación similar a las que nos has expuesto. Si hablar con un superior, si denunciarlo, si enfrentarte a lo mejor a la misma persona que te está haciendo esos comentarios, o en vuestra experiencia, si habéis tenido ese tipo de encontronazos, ¿qué ha salido mejor? A ver, yo no me gusta dar consejos, porque situaciones hay tantas como personas, ¿no? O más que personas, ¿no? Porque depende mucho.
Pues depende. Yo, quizás por mi carácter, por mi forma de ser, sí creo que puedo y que es oportuno de forma discreta y por supuesto nunca en público, pero intento darle un buen corte. Intento dar un buen corte y bueno, pues, hacerle ver a esa persona que ese no es el camino adecuado, ¿vale? Si llega el caso a hablar con un superior, bueno, podría ser el caso, yo nunca me he encontrado. Cuando me ha pasado eso también era, en algunos casos ha sido una actitud bueno, en la que yo tampoco estaba cómoda en la empresa porque veía que era, bueno, era una forma de ser que estaba muy inherente en la cultura de la empresa, ¿no? El machacar a la gente y he optado por irme discretamente, simplemente, ¿no? Bueno, hay muchas opciones que puedes hacer, por supuesto, denunciarlo es una opción, lo que pasa es que denunciarlo también conlleva entrar en un periodo realmente duro. O sea, yo he conocido algún caso de denuncia y son periodos que psicológicamente son muy duros, ¿no? Y tienes que estar muy preparado para afrontarlos y en última instancia, incluso cuando he conocido casos en los que la denuncia ha prosperado, y no han sido míos personales, pero los he conocido cerca, y la denuncia ha prosperado y han terminado expulsando a la persona que había acosado, ¿no? Había acosado a otra persona, pues al final se han terminado yendo los dos, porque tampoco esa persona al final terminaba estando cómoda en la empresa, ¿no? Yo creo que lo mejor es intentar cortar las cosas antes de que vayan a mayores. Decir, oye, por aquí no paso y también hacer ver que, oye, esto tampoco me afecta en mi vida, o sea, no vas a conseguir que esto me afecte, ¿no? Si tu intención es humillarme, no lo vas a conseguir, ¿vale? A veces no es fácil y a veces incluso pues tienes que recurrir a la ayuda de amigos, de familia, incluso de algún psicólogo que te apoye, ¿no? En esa situación. Pero, por supuesto, la denuncia en última instancia, y si es un caso extremo, yo las he conocido. No son habituales, pero no mío personal, pero sí las he conocido. Pero ya estamos hablando de acosos laborales que ya rozaban el tema de acoso sexual, o sea, ya casos muy duros. Estos casos más livianos, como digo yo, pues un buen corte a tiempo suele funcionar bastante bien. Genial. Pues siguiendo con los mitos, bueno, entiendo que también habrá una diferencia entre un trabajo en un ámbito, en un sector público y privado, pero ¿o creéis que sigue vigente el mito o la realidad de la diferencia de sueldos entre hombres y mujeres? ¿Que es un mito? ¿Que hay una diferencia de sueldo? Eso no es un mito. Bueno, para mucha gente es un mito, por eso lo metemos en mitos y realidades. Es un mito, es una realidad. Yo considero que es realidad, por supuesto, pero... Eso, vamos, eso es una realidad. Sí, sí. Es una realidad más que nada porque, vamos, yo incluso en empresas donde todo es transparente, por ejemplo, una empresa pública o una empresa muy grande, tipo Airbus o SEAT, que los sueldos son públicos, que si tú eres parte de la empresa está todo tabulado y en teoría es todo muy transparente. Pero a mi entender, o sea, las opciones de ascender y tal están, pues eso, limitadas por el concepto de que tú tienes tu familia, lo que decía Inmaculada antes, pues alguien que tiene un hombre con 5 hijos antes que la mujer que tiene 3. Y entonces todo eso se traduce en oportunidades y en dinero. Yo, vamos, lo veo clarísimo, que es uno de los, yo, en mi opinión, es uno de los problemas más graves que hay en este tema, no solo en esta industria, sino en general en la sociedad, que hay una diferencia salarial importante. Aquí, en Holanda, por no hablar de España, que hay un problema de que hay unas condiciones muy buenas para poder trabajar a tiempo parcial, por ejemplo. Entonces, si tú solo quieres trabajar media jornada, el gobierno como que favorece este tipo de contratos. Si miras un poquito los datos, ¿quién toma este tipo de contratos? Casi el 90% son mujeres. ¿Qué pasa? O sea, tú puedes tener este tipo de contrato que es a media jornada, pero lo que se produce es que tú estás cobrando la mitad.
Y si culturalmente eso es lo que está medio aceptado, que cuando empiezas a tener hijos coges el trabajo parcial, luego volver a lo que es la franja salarial si no hubieras tomado esa decisión, que sí, que son decisiones personales y que todo el mundo es libre y que si tú sacrificas en cierta forma no estarías igual, pero vamos, a nivel global como sociedad esta diferencia existe. Vamos, no sé si he sido muy dogmática, pero vamos, yo es algo de lo que creo firmemente. Yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que es real, que existe también. Sí que es cierto que yo he sufrido más el hecho de que, pues, por la época en la que yo he estudiado también y cómo ha ido evolucionando la aeronáutica, por ejemplo, en España, pues sí que es cierto que se ha devaluado bastante y quizás lo que se cobraba un ingeniero aeronáutico pues hace 20 años no es lo mismo que lo que se cobra ahora. Pero en cuanto a... yo he vivido y he sufrido el efecto de la propia ingeniería en sí en cuanto a cómo está valorada, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero no por diferencia de género. No, eso sí que no lo he vivido yo personalmente, pero sí que conozco a gente que sí que lo ha sufrido, entonces sí que sé que existe, es una realidad, vamos, no es un mito. Estoy de acuerdo. Y un poco lo que acaba de comentar Mari Carmen, o sea, yo no lo he sufrido porque y en la universidad esas diferencias de género no la hay, por lo menos donde yo estoy. Ahora, fuera testimonios de amigas y tal, pero sobre todo también un poco también lo que decías Inés, de si ahora me pongo a trabajar, cojo la jornada reducida, aunque sea en el ámbito aeronáutico, que tengo una compañera igual que teletrabaja, jornada reducida en casa por cuidar al niño, que es básicamente eso, pues claro, está desempeñando en las horas que esté el mismo trabajo que otra persona, pero a ver, está a tiempo parcial, no puede cobrar lo mismo que un compañero que esté dedicándole 8 horas, pero al final ella se sacrifica en lugar de compensarlo a lo mejor de otra forma. Entonces, pues eso puede llevar a que luego cuando ya se quiera reincorporar ya no lo tenga tan fácil y al final esas cosas desaparecerían un poco si todo fuera más equitativo y todos adquirieran el mismo rol de padre, madre, me da igual cómo decirlo de forma genérica, ¿vale? Pero sí, a mí personalmente no lo he sufrido en ningún momento, pero claro, eso es evidente que está. A ver, yo mi experiencia pues eso, trabajando en ámbitos tecnológicos, en ámbitos aeroespaciales, es que no hay una diferencia salarial, coincido con vosotras, no hay una diferencia salarial, o sea, no se le ofrece menos salario a una mujer que a un hombre. Claro. O sea, yo cuando tengo un candidato y tengo que hacer una propuesta salarial, pues bueno, pues ofrezco el salario que me parece acorde a la experiencia que aporta para la empresa, ¿no? El problema viene más del hecho de un poco de lo que decía Inés, ¿no? De hasta dónde llegas, del famoso techo de cristal, ¿vale? De si se tiene en cuenta a la mujer. Entonces, al final, cuando haces la suma de salarios de una empresa y dices cuánto cobran los hombres y cuánto cobran las mujeres, pues al final el salario medio de la mujer siempre es menor, pero porque hay menos mujeres que han accedido a puestos de responsabilidad, a puestos de dirección, a puestos ya de CEO, de COO o incluso a puestos de consejo de administración, ¿no? Yo creo que el problema viene más, al menos en el mundo tecnológico, del famoso techo de cristal que de discriminación como tal. Vale, también me gustaría invitar a la gente que está viéndonos a que pregunten todo lo que quieran. Este ya es el último bloque, pero aunque hayamos pasado el resto, si tenéis alguna pregunta, alguna duda del resto de los bloques, por favor, hacedlas. Estamos aquí para vosotros también. ¿Y creéis, siguiendo con esto de los sueldos, que aunque el sueldo base sea igual, es más difícil aumentar el sueldo una vez ya estés contratado para las mujeres que para los hombres? No solamente de ascender en responsabilidad, sino en misma responsabilidad ir subiendo de salario. Sí, a la hora de pedir dinero, de pedir eso yo lo empírica, o sea, de mi experiencia, de toda la gente que conozco, es así. O sea, yo llevaba 1 año y poco trabajando en la SEAT, nada más salir de la carrera, cero experiencia, ingeniera totalmente base. Y gente que había empezado conmigo decía, no, yo voy a pedir un aumento.
a ver, y si me dice, el no ya lo tengo. Y yo flipaba y digo, yo voy a pedir yo un aumento ahora, pues si llevamos aquí 2 telediarios. Y sí que en ese sentido yo creo que las mujeres tienen más miedo a pedir o a buscar esas oportunidades. O sea, como que así, de forma totalmente anecdótica, que nos sentimos menos cualificadas de lo que se siente un hombre en nuestra misma situación. Esa es mi experiencia. Y eso se traduce en que, pues si tú, el que no pide, no recibe. Entonces, si alguien va y pide, oye, mira, he estado trabajando este proyecto tal, cual, merezco una... Lo miran y a lo mejor sí, pues a lo mejor se lleva dinero. Y si no lo has pedido, pues no lo tienes. Que eso es algo que cuesta mucho de tener esa mentalidad, pero es algo muy importante que hay que enseñarle, sobre todo a las nuevas generaciones, yo creo, que hay que pedir. Totalmente de acuerdo, Inés. A mí hace muchos años me cambié a una startup de telecomunicaciones, de telefonía móvil, y bueno, recuerdo que cuando entré todavía no estaba contratado el director de sistemas, yo era dirigía una de las partes de los sistemas informáticos, y cuando lo contrataron, pues como a las 3 semanas o algo así, un día me llamó a su despacho, yo me llevaba y me sigo llevando muy bien con él, es un buen amigo a día de hoy, y me dice, oye, de repente me dice, oye, tú, el día que viniste a hacer la entrevista y te hicimos la oferta y tal, ¿tú estabas mala? ¿Te dolía la cabeza? ¿Te pasaba algo? Yo, claro, yo me quedé así. Perdona, Juan, pero no te estoy entendiendo absolutamente nada. Y entonces de repente me dice, no, es que acabo de ver un poco los sueldos de los 6 directores que reportáis a mí, y es que tú ganas un 25% menos del que te sigue después. Ya no te quiero contar el que más gana, me dice, es que no es lógico. Y le dije, pues chico, no sé, yo dije dónde estaba, más o menos lo que esperaba, me lo diste, me lo dieron las personas que en ese momento, el headhunter que en ese momento me contrató, y tan feliz. Y me dijo, bueno, pues no te preocupes, pero algo tendremos que hacer con tu sueldo, va a haber que ir subiéndolo aunque tú no quieras. Y dije, bueno, yo tampoco voy a quejar, o sea, si me lo subes, ¿no? Pero coincido totalmente con Inés, las mujeres en ese sentido, no sé por qué, pero quizás... no sé, a veces nos cortamos más antes, ¿no? O valoramos más otros parámetros del puesto de trabajo más allá de lo que es la remuneración, ¿no? Sí, yo ni idea de por qué es, pero yo lo he visto muchas veces y Sí. es algo curioso. Laura, Mari Carmen. Yo, a ver, eso, por ejemplo, estoy de acuerdo con Inés Inmaculada que tiene que ser algo más así, porque yo qué sé, de amigos o tal, que se hayan enfrentado a le han subido el sueldo, yo pidiéndolo no por ser mujer, para nada. O sea, que más es un problema, yo creo, que lo que habéis dicho, Inmaculada, Inés, nuestro quizá, que el de la propia empresa, el director de la empresa, que diga, no, a las mujeres las voy a pagar menos porque sí, aunque desempeñen el mismo trabajo. Eso sí que no lo creo, vamos. Yo tampoco lo he visto y en mi caso, cuando lo he considerado, porque por mi trabajo, pues yo sí que lo he solicitado y igual ha tenido resultado positivo o negativo, pero no me he cortado porque creo que tiene que ser acorde a las responsabilidades y al trabajo que se está realizando. Y si la empresa al final también está ganando gracias a tu trabajo y consideras que el trabajo estás haciendo bien, pues los datos se ponen sobre la mesa y al final es una cuestión de negociación. Es una negociación de lo que tú consideras que vale tu trabajo y tu tiempo y tu experiencia y luego la empresa pues tiene que valorar eso también. Bueno, puede ser luego el resultado puede ser positivo o negativo, pero al menos no sé. Yo si me he visto en una situación de querer intentarlo, lo he intentado. No me he visto con el miedo de decir, no voy a probar por si acaso. No, porque al final es lo que ha dicho Inés antes, el que no pide no recibe. Al final hay que intentarlo. Sí. Genial, pues con esto acabaríamos ya el último bloque. Si no hay ninguna pregunta, no sé si esperar un poquito por si alguien quiere preguntar algo. Pero esto sería todo. Bueno, daros las gracias a vosotras en primer lugar y a todos los que estáis ahí escuchando también por estar aquí con nosotras. Pues atendiendo a estas cuestiones que son realmente importantes, porque es
es un hecho que hay muy pocas mujeres en STEM y en concreto en ingeniería, y es algo que hay que tratar y que tenemos que ver desde la universidad. Es importante, pero también hacia fuera de la universidad, y espero que os haya servido para, pues, tener más perspectivas de experiencias de mujeres en ingeniería. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias a Y vosotras. si no hay ninguna Gracias a pregunta, vosotros. Gracias. esto sería todo. Muchas gracias. Gracias. Y felicidades a todas por el adelantado. Felicidades. Felicidades. Muchas gracias.